Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Estamos pues ya recorriendo lo que es el segundo corte del semestre 2021-2. Hoy pues voy a compartir algunas cosas dentro de lo que es el aula y mostrarles fuera del aula. Les decía antes de la grabación, que bueno, que tengo pendientes con ustedes montarles unos compilados de contenido relacionado a lo que es la perspectiva con dos puntos de fuga. Eh, bueno, fíjense por acá que los tengo escondidos porque no lo he terminado de montar y no quiero que ustedes lo vean así. Sin embargo, pues como les digo, vamos a revisar algunas cosas el día de hoy en el aula y fuera de ella, es decir, algunos archivos en PDF que debo quizás editarlos para poder que ustedes los tengan a la mano. Además de eso, pues adelantarles más o menos qué actividades son las que vamos a hacer. Realmente vamos a tener dos actividades para el segundo corte, que es realizar con base en la retícula de un punto de fuga, vamos a sacar una retícula con dos puntos de fuga. Eso es digamos, el objetivo general. Y, pues, por supuesto, hacer una composición ya con una escala más reducida de lo que se planteó en el primer corte, que era escala monumental. Ya aquí debemos acercarnos un poco más al detalle, por supuesto manejando lo que sería la retícula que vamos a desarrollar, ¿ok? Y bueno, y ustedes van a proponer sus técnicas de dibujo y presentación. Con respecto al primer corte, antes de irnos a la explicación de este webinar, eh, recuerden, bueno, yo ya les había comentado que ya podían ir revisando en la parte de calificaciones, aquí pues sus notas. También dentro de lo que es los foros y lo que es la actividad, la tarea, pues siempre trato de colocar alguna realimentación de manera bueno, que puedan entender los porqués de esa puntuación. Recordándoles que, bueno, que teníamos en principio para la evaluación del primer corte este foro de Vamos a Conocernos. También teníamos, ya que lo coloqué al final, la evaluación de la elaboración, por supuesto, de la retícula con un punto de fuga, y la perspectiva monumental, ¿sí? Con escala monumental, con un punto de fuga a través ya sea de la muestra de vistas aéreas o vistas frontales. Algunos a nivel general, pues tengo que decir y los debo felicitar porque, bueno, hubo bastantes buenos trabajos y buenas técnicas y un proceso de elaboración bastante significativo, que es lo que me agrada. Entonces, por acá, en la parte de perspectiva con dos puntos de fuga, a ustedes me confirman, a ustedes se les va a ver apenas este archivo de perspectiva con dos puntos de fuga, ¿sí? Y bueno, también se les va a ver esta página de secciones grabadas que prontamente estaré editando eh, este webinar, pues, este video. Entonces, ustedes van a abrir allí, de alguna manera, pues nos dicen algunos elementos con respecto a lo que es la perspectiva con dos puntos de fuga. ¿Qué elementos tiene? Es bueno conocerlos. A pesar de que quizás medianamente nosotros pudiéramos pues saber, ¿ok? Saber de qué se trata. Entonces, un poco para conceptualizar, entonces tenemos la perspectiva con dos puntos de fuga, que también se le llama perspectiva angular, porque de alguna manera, pues también dentro de ella utilizamos esos ángulos para ubicar dentro de lo que es la línea de horizonte, pues dos puntos de fuga. Ya lo vamos a explicar un poco mejor dentro de
los archivos que les tengo por mostrar. Entonces aquí nos dice, las que les he dejado allí en el aula, que se utiliza cuando las esquinas de los objetos están frente al observador. Este es un método utilizado también a nivel para mostrar objetos isométricos. ¿Qué se hace? Se determina pues la línea de horizonte, ¿sí? En el dibujo como a nivel de procedimiento. En este caso de los dos puntos de fuga, yo creo que es una de las diferencias que tiene con respecto a un punto de fuga, es que la línea de horizonte, si se quiere, puede ser diferente a lo que es la línea de tierra, ¿ok? En el caso del punto, con un punto de fuga, pues la línea de tierra y la línea de horizonte coincidían en la misma posición. En este caso, pues, la línea de tierra pues, se puede alterar en el caso de su altura. Entonces nos define, dentro de lo que es los dos puntos de fuga, nos definen más vistas o más elementos de detalle por mostrar en cualquier tipo de dibujo, realmente. Yo creo que no necesariamente tienen que ser prismas, como nos lo menciona aquí la teoría, ¿ok? Entonces, una de las diferencias o una de las características es que la línea de horizonte es donde van a estar los dos puntos de fuga, donde el dibujante va a colocar los dos puntos de fuga, y la línea de tierra pues se va a mover dependiendo de lo que se quiera mostrar. Entonces, en el paso 2 dice el observador va a determinar la posición, ¿ok? Aproximada de los ojos de la persona que va a observar el dibujo. ¿Okay? Este punto puede estar ubicado más abajo del límite inferior, ya les voy a mostrar a qué se refiere. No es necesario que se marque un punto como tal, sino es, digamos, la idea conceptual de ese punto donde se quiere mostrar la figura. Tienen un primer punto de fuga, entonces se determina un primer punto de fuga. El método usual dice acá, para esto es dibujar la primera línea imaginaria desde el punto del observador hacia la izquierda. Por lo general, y eso es lo que vamos a hacer realmente, se utiliza un ángulo de 60 grados en uno de los bordes, y luego se marca el punto de fuga sobre el horizonte un poco por debajo dependiendo del efecto deseado, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos muestran algunas sugerencias. Esto sería, digamos, la línea de horizonte y el ángulo de 60. Para el segundo punto de fuga, se hace una línea imaginaria también, partiendo del punto del observador hacia la derecha. Esta vez el ángulo sería de 30. Un poco, ¿por qué de 30? Por tener una visión un poco más amplia de lo que nos daría el ángulo de 60. Entonces, básicamente sería esta configuración. ¿Ok? Y repito, eso es lo que, estos ángulos que estoy mencionando, muy a propósito, pues los vamos a hacer para la retícula que se viene, ¿ok? Que esta retícula, por supuesto, voy a hacer la demostración para el próximo webinar, ¿ok? Pero voy a irles adelantando algunos elementos y conceptos que se tienen acá. Entonces, una vez que se tienen esos puntos dentro de la línea de horizonte, los dos puntos de fuga en 60 y en 30 grados, y por eso es que le llaman angulares también a este tipo de perspectiva. Entonces se comienza a esquematizar estos elementos. Igualmente es posible que lo diga acá, las líneas que siempre van a estar, digamos, paralelas entre sí, van a ser las líneas verticales dentro de lo que es el dibujo. Las líneas verticales van a estar paralelas, a menos que pues tengamos un punto de fuga, ya sea en la parte de arriba del formato o la de abajo, que deforme esas líneas verticales, ¿ok? Pero en general, como estamos utilizando dos puntos de fuga, pues las líneas verticales van a estar verticales, es decir, a 90 grados, ¿ok? Y por supuesto paralelas. Entonces tienen esa configuración, tienen esa conceptualización. Una vez que se tenga la configuración, ¿sí? Digamos el esquema, lo que es el contorno de lo que se quiere dibujar, pues allí ya se empieza a tener más detalle. Eso, por supuesto, es lo recomendable.
Y bueno, aquí dice, puedes hacer líneas temporales muy tenues. Las líneas temporales pues se refiere a líneas guías, líneas de referencia, es las que están mostradas acá, y luego pues estas se van de alguna manera difuminando, ¿no? Ya cuando se termina lo que es el dibujo. Digamos que a manera esquemática pues está descrito lo que sucede cuando se comienza a dibujar con 2 puntos de fuga. Entonces voy a mostrarles por otro lado, aquí que lo abrí, con más desconceptos con respecto a lo que sería la perspectiva angular o la perspectiva oblicua. Entonces, un poco para la comprensión, ustedes pues ya creo, ustedes me confirman, porfa, si han visto geometría descriptiva. Creo que sí, creo que por Pensum ustedes ya lo han visto, pero igual me confirman, sí, me dicen sí o no. Ok, gracias. Y también les pregunto, ¿ya me están entendiendo, sí? No sé si voy muy rápido. A ver por aquí en el chat. Ok, Diana me dice que sí, Santiago que sí, me imagino que fue por geometría y también me imagino que sí están entendiendo, espero que sí. Bueno, un poco de geometría descriptiva en este sentido, entonces para comprender un poco los componentes que están dentro de lo que es la perspectiva con 2 puntos de fuga, entonces fíjense, van a tener la línea de horizonte, van a tener la línea de tierra, ¿ok? Dentro de un plano geométrico. Entonces, fíjense, línea de horizonte, línea de tierra, pues van a ser en este caso distintos o van a tener diferente altura o se van a ver en otra altura. Y la visión, que es lo importante, el punto de vista del observador. Entonces, las figuras pues van a tener, ustedes saben, pues diferentes lados y la idea con la perspectiva, con los puntos de fuga, es que se vean esos diferentes lados, que se vea esa tridimensionalidad. Eso es lo que nos ayuda en cuanto a perspectiva con 2 puntos de fuga o angular. Okay. Entonces, aquí vemos la línea de horizonte, aquí vemos el primer punto de fuga y el segundo. Esto sería la visión del espectador, ¿ok? Y entonces fíjense que vamos a tener pues todas las vistas o las posibilidades de las vistas de los diferentes objetos que mostremos. Hay una especie, por aquí en la teoría, pues dice una especie de deformación, lo que les decía de las líneas en vertical que van a estar en paralelo, esas son las que van a estar en paralelo, eso es lo que caracteriza, otra de las cosas que caracteriza la perspectiva con 2 puntos de fuga, ¿ok? Esto que les muestro por acá es un análisis, fíjense que, bueno, esta fotografía de alguna manera está tomada para que se proyecten 2 puntos de fuga, ya lo vamos a observar por acá. Entonces, haciendo el análisis, fíjense, vamos a tener un punto de fuga por la izquierda, el punto de fuga de la derecha y sus líneas verticales. Y por supuesto, la línea de horizonte, que es la que va a definir dónde están demarcados los puntos de fuga. ¿Ok? ¿Dudas por aquí? Por ahora no, profe. Ok, gracias. Yo no. Aquí más demostraciones, entonces las coincidencias son las mismas, ¿sí? Digamos, estamos haciendo como análisis, como crítica al dibujo, ¿sí? De manera de comprender, si se quiere, esta perspectiva angular. Entonces, pudiéramos tener diversos elementos dentro de un formato, dentro de una lámina, y esos elementos pues van a ser originarios de puntos de fuga, 2 puntos de fuga. Igualmente sucede en este sentido. Y pues las líneas de proyección, las líneas proyectivas, pues van a estar de alguna manera siendo líneas de referencia y ya pues se definen lo que son los objetos. Ajá, aquí
les quiero mostrar es, dependiendo de la altura del observador, ese punto, el P que se mostraba, entonces ustedes pueden definir la línea de tierra, los dos puntos de fuga y la altura, ¿ok? Aquí otro ejemplo, en el segundo dibujo que ustedes ven acá, aquí le llaman vista serena, puede estar una persona sentada definiéndose, digamos, a la altura de los ojos, la línea de tierra, y donde está sentada, pues, digamos, el nivel cero, por decirlo arquitectónicamente hablando, o la línea de tierra, pues aquí estaría lo que es la base del objeto, ¿sí? Acostado, la línea de tierra coincide, en este caso, con la línea de horizonte. Entonces, bueno, un poco mostrar estas cosas aquí, y luego fuera de, ya va que se me fue, un poco más fuera de lo que sería el nivel cero, por debajo del nivel cero, entonces vamos a ver quizás una vista a nivel de lo que sería la parte posterior de un objeto, ¿ok? O la parte de abajo de un objeto. Aquí, entonces fíjense también una demostración, ajá, Josvir. Algo que yo quería resaltar, profe, que Uh-huh. quiere decir que esa vista es como si el objeto estuviera flotando, ¿no? ¿Cuál dices? Para ver Ajá, claro, el sí. Es como si estuviéramos viendo desde agachados y estamos viendo desde arriba, sí. que el edificio está como Uh-huh. flotando, se está levantando y Sí. vemos así la parte posterior y todo. Uh-huh. Sí, digamos Ah, conceptualmente la línea horizonte, sí, fíjense, aquí nos dice la línea de tierra pues está por encima de la línea de horizonte, ¿no? Que sería ajá. el objeto o la parte a observar desde arriba, ¿no? O sea, la visión del espectador está por debajo, entonces nosotros vamos a mostrar detalles que nos interesan en ese sentido. Y pues por supuesto la línea horizonte pues estaría en la parte de abajo, ¿no? Ok. Con sus respectivos dos puntos de fuga. Aquí entonces fíjense, el punto de fuga en la izquierda, en la derecha, la línea horizonte desde arriba. Entonces aquí proyectamos, dependiendo la línea de tierra, fíjense las diferentes posiciones. Si coincide la cara con la línea de tierra, entonces fíjense lo que va a pasar. Sí, lo que dice primer punto. Entonces, esta cara es paralela a la línea de tierra. Digamos, la visión que tiene el observador. En el segundo, estamos proyectando quizás el primer punto de fuga de la izquierda con 60 grados, según supone aquí lo que es esta vista que está de alguna manera en plano, ¿ok? Y el otro punto de fuga a la derecha, pues nos proyecta esa idea. Aquí cuando coinciden el ángulo de 45 y 45, ¿ok? El ángulo del punto de fuga de la izquierda y es igual al punto de fuga de la derecha. Entonces utilizamos ángulos de 45. Eso es lo que se requiere, o lo que quiere decir en este dibujo. Caso contrario al anterior, entonces aquí el punto de fuga de la izquierda tiene un equivalente de 30 grados y el de la derecha va a tener un equivalente de 60, ¿ok? Y lo mismo para el punto de fuga de la derecha. Entonces, fíjense, sucede lo mismo que el primer ejemplo de acá, donde mostramos la cara paralela, si se quiere, a la línea de tierra, pero se muestra diferente ángulo con respecto al punto de la derecha, punto de fuga de la derecha. ¿Sí? Como para no hacer aburrido nuestras retículas, entonces, por supuesto, nosotros vamos a utilizar uno de estos dos, ya sea ángulo 60-30 o 30-60, ustedes, bueno, son los que van a escoger cuál va a ser el mejor. No
no vamos a hacer 45 porque es muy fácil. Entonces, me gustaría que las propuestas fuesen en este sentido, 60-30 o 30-60. ¿Sí? No sé si están de acuerdo. Y tampoco paralelas a la línea de tierra, pues no sé. Ustedes me dicen. Pues estaría interesante. Sí, no sé qué opina Karen, Santiago, Diana, Leonardo. Están por aquí. Está bien, profe. Okay. Ok, Diana por el chat me dice que piensa que está bien. Ok. Bueno, sí, es más o menos entonces con lo que les digo, que vayan tomando como una idea de lo que vamos a hacer. No se vayan a preocupar, tampoco no es tan difícil. Ajá, creo que Profe, una pregunta. ¿Sí? La retícula que vamos a hacer solamente es para uno de esos ángulos, ¿verdad que sí? ¿No sirve para hacer distintos? Vamos a utilizar 60-30, ¿ok? Cuando ya hagamos Ok. la retícula 60-30, ustedes ya la pueden girar, voltear, pueden jugar con ella, ¿ok? La idea es que tengan la base de la línea de horizonte 60-30 y lo más chévere de esto es que ustedes tienen un 50% adelantado porque ya hicieron la retícula de un punto de fuga y con ella nos vamos a basar. Ya les voy a decir, ya les voy a hacer una demostración, ¿ok? Lo único es que por el tiempo del Zoom, hoy no voy a poder hacer la demostración completa, o sea, no voy a poder hacer las instrucciones. Por eso les decía que para fin de semana monto ya, compilo toda la información, les hago una guía como les hice para el primer corte, en el caso de la retícula con un punto de fuga. Entonces, para esta también debería hacerles una guía para que elaboren la retícula con 2 puntos de fuga, ¿ok? De manera que no se me pierdan. Y de todas maneras, no es difícil. Al tener la comprensión ustedes de lo que sucede en el punto de fuga, con un punto de fuga, pues ya lo demás es, como decía un amigo, mantequilla. Ajá, fíjense entonces un poquito más de conceptos. Entonces aquí los autores también le llaman perspectiva con 2 puntos de fuga, le dicen 2 puntos o angular, ¿ok? Entonces, un poquito más de la misma teoría es mostrar de alguna manera pues 3 caras, ¿sí? La parte tridimensional basándonos en ángulos 60, 30 o 45. Lo ideal es que ya en esta cátedra nosotros vamos a trabajar 60, 30. Lo de 45 pues ya de alguna manera pues lo trabajamos con la retícula de un punto de fuga. O sea, una retícula bastante simétrica, o fue una retícula bastante simétrica. Sin embargo, no es que la hicimos en el primer corte y no la vamos a utilizar más. En el tercer corte les aseguro que debemos retomarla para hacer más composiciones de dibujo libre. Entonces, aquí como para reiterarles, ¿no? Les estoy mostrando esto para reiterarles pues los componentes que hemos hablado, que contiene esta perspectiva angular, ¿ok? Y todas las posibilidades que tiene para hacerlo. Diferencien entonces lo que es la línea de horizonte, el punto de fuga, los ángulos, ¿ok? Entonces, su comprensión por acá, algunos ejemplos con respecto digamos, prismas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar lo que puede suceder. Fíjense lo que habíamos hablado, bueno, Josville comentaba de estar por debajo de la línea horizonte, ¿ok? Un poquito más para que tengan más ideas al respecto de esto. Voy a pasar por acá. Bueno, aquí Fernando Domingo, que es cómo nos puede, cómo podemos elaborar, pues, por supuesto, una sencilla retícula con respecto a línea de horizonte, 2 puntos de fuga, selección de 2 puntos de fuga, pues
lo que es el cuadro de visión para tener la referencia e ir elaborando diversos elementos con estos puntos de fuga a nivel tridimensional. ¿Ok? Esto es lo que les quería mostrar por acá. Ah, bueno, esto ya se los mostré. Y aquí, bueno, otro ejemplo, ¿sí? Ya un poco más a nivel de detalle, que esto lo vamos a hacer detalle como tal, o sea, más acercamiento lo vamos a ver en el tercer corte. Ahorita en el segundo corte, pues la escala ya no es, como les digo, monumental, pero sí más de acercamiento. Entonces, quería mostrarles estos ejemplos por acá para que vayan teniendo noción de lo que vamos a hacer por acá, ¿no? Ajá, creo que esto era más o menos. Esto de todas maneras yo se los voy a pasar, como les digo, pues voy a hacer el compilado, la edición, para que puedan ustedes tener esto a la mano. Ajá. También les quiero mostrar qué es lo que vamos a hacer en cuanto a retícula. Entonces, por acá, ¿se acuerdan de esta maravillosa retícula de un punto de fuga? ¿Sí? Entonces, ustedes elaboraron esto, la utilizaron para la primera composición. A partir de esta retícula, entonces no lo vayan a botar, a partir de esta retícula que ustedes ya tienen hecha, nosotros vamos a elaborar esta retícula de dos puntos de fuga, ¿ok? Entonces, fíjense que estamos utilizando la línea horizonte, nos va a quedar la línea vertical, que es la línea guía. Aquí nosotros vamos a proyectar un ángulo de 60 con respecto al cuadro ay, se me fue el nombre, el borde, pues, el cuadro de esto. Colocamos un primer punto de fuga en 60, como les decía, otro en 30, en 30, y empezamos a proyectar estas líneas que les voy a seleccionar aquí. No sé si las ven. Estas salen de este punto de fuga, ¿sí? Y estas que están por acá salen de este punto de fuga. No sé si los ven. Estas las estoy seleccionando a propósito. Lo que pasa es que ya el dibujo lo tengo editado. Entonces les debo hacer el paso a paso. ¿Sí me explico? Sí, Sí, pero profe. Ok. a ver. Entonces, fíjense, las que seleccioné van a salir de este punto de fuga, que está en 60 grados con respecto a una línea vertical. Y estas están a 30 grados con respecto a la línea vertical. Basándonos, como les digo, en este. Y ya, bueno, ya en el próximo webinar, pues van a ver de dónde se origina, de qué les estoy hablando con más propiedad, ¿ok? Entonces, fíjense que por aquí quedó el cuadro anterior, el amarillo, que es de este, pero entonces ya aquí en el segundo, en esta perspectiva de dos puntos de fuga, pues ya este ya no va a lugar, no lo vamos a utilizar, sino que queda, voy a borrarlo un poco para que lo entiendan. Entonces, se va a ver algo así, algo como esto. La retícula que les va a quedar, se va a ver algo como esto. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces tienen un lado que depende de un punto de fuga de 60 y otro lado que depende de otro de 30. Entonces, tanto a nivel vertical como a nivel de piso y de techo, ¿sí? Entonces, estas líneas pues son infinitas, estas se pueden proyectar y ustedes pueden hacer cualquier tipo de composición con esta retícula, ¿ok? Igualmente, los módulos pueden variar. O
sea, ya la medida de los módulos, de los recuadros estos que están acá, pues les podemos dar diferentes medidas dependiendo de la escala que vamos a manejar. Entonces, en el segundo corte les decía que vamos a hacer un poco más de acercamientos. Entonces, con estos módulos de la retícula, pues podemos lograrlo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Captado el mensaje? Entiendo, profe. Ok. No sé, bueno, Santiago, Gabriela, Leonardo, Karen, ¿quieran comentar alguna otra cosa? No, profe. Ok, gracias, Gabriela. Bueno, entonces, no siendo más, recuerden, está entonces para que terminen de revisar sus notas. Pronto, pues ya el viernes, estaré entregando a control de estudio, si no hay alguna observación al respecto. Lo otro es, bueno, queda el foro de alguna duda utilizándose, allí me pueden escribir, también por el Telegram, voy a estar pendiente entonces, y bueno, pendientes para el fin de semana, que voy a estar subiendo entonces toda esta información que les tengo pendientes. Y bueno, me despido, muchas gracias por su participación el día de hoy. Hasta luego, profe. Feliz día. Bueno, hasta luego, pues. Gracias, Gracias. profe. Gracias a Hasta ustedes. luego, profe. Hasta Chao. luego.